Hola amigos, yo soy Aldo García y el día de hoy voy a hacer un video breve y quiero tratar un tema bastante importante relacionado con la planta de cannabis. Y es que hay mucha gente que aún sigue cuestionando o duda de si el cannabis, cáñamo o marihuana es realmente una sustancia medicinal. Y hoy les voy a contar algunos casos que yo conocí y que yo vi personalmente en los cuales efectivamente el cannabis y sus propiedades medicinales beneficiaron y mejoraron la salud de las personas de las que les voy a hablar. Primero veamos qué es una sustancia medicinal. Según la definición de RAE para la palabra medicamento, el medicamento es una sustancia que sirve para prevenir, curar o aliviar las enfermedades y para reparar sus consecuencias. Según esta definición, vamos a ver a continuación que el cannabis perfectamente encaja dentro de lo que se puede considerar un medicamento o una sustancia medicinal. Los casos que les voy a contar a continuación son completamente reales y son casos en los que yo fui testigo directo de cómo el cannabis ayudaba a mejorar la salud de estas personas. El primer caso es el de un niño que yo conocí cuando me desempeñaba como voluntario y visitaba niños internados en el hospital de mi ciudad. En algunas ocasiones ya les he contado que yo me desempeñaba como voluntario y fue gracias a esto que conocí a muchas personas a las que pude brindarles información sobre el uso medicinal del cannabis. El primer caso es el de un niño que padecía de convulsiones. Él como tal no tenía diagnosticada una epilepsia, pero sí tenía diagnosticadas las convulsiones. En este caso, este niño estaba internado precisamente en el hospital porque tenía crisis frecuentes de convulsiones. El niño llegaba en ocasiones a convulsionar hasta 4, 5 o más veces al día. Esto hacía que este niño esté postrado en cama, que esté con medicamentos fuertes que prácticamente lo mantenían sedado, pero no del todo lograban suprimir o prácticamente no lograban suprimir ninguna de las convulsiones o de las crisis epilépticas que tenía durante el día. Cuando yo comencé a conversar con sus padres, yo les comenté lo que era el cannabis, cómo podía ayudarlos y todos, pero en el primer momento se mostraron reacios a utilizar el cannabis precisamente porque tenían ideas equivocadas sobre el uso medicinal de la planta y pensaban que en realidad es una sustancia peligrosa cuando en realidad no es así. Cuando yo les comenté, ellos se mostraron interesados progresivamente porque inicialmente rechazaban el uso del cannabis y hasta determinado momento, cuando los padres vieron que los medicamentos que se les suministraban al niño no lograban ofrecer ninguna mejoría, pues entiendo que se sintieron en la obligación de recurrir a la información que yo les había brindado y accedieron a tratar de probar con el uso del cannabis medicinal. La sorpresa fue bastante rápida porque el niño apenas 3 o 4 días después de comenzar a utilizar el aceite de cannabis para tratar las convulsiones, pues las convulsiones desaparecieron prácticamente por completo. En alguna ocasión yo visité nuevamente el hospital después de una semana ya de haber conocido al niño, después de que este comenzó a utilizar el aceite de cannabis medicinal, y me di con la sorpresa de que al preguntar por él a las enfermeras, el niño había sido dado de alta. Lo único que utilizó el niño había sido el cannabis medicinal, en este caso en forma de aceite, y esto había reducido de tal manera las convulsiones que el niño fue dado de alta. Lamentablemente yo no pude hacerle seguimiento a su caso porque yo en ese tiempo, cuando era joven, no tenía, digamos, el celular con las redes, los contactos y todo esto, y no se me ocurrió tener el contacto de la señora. Entonces, como ellos eran de un lugar fuera de la ciudad donde yo vivo, pues perdí el contacto, pero el caso en resumen fue que este niño, después de apenas 3 o 4 días de empezar con el uso del aceite de cannabis, pues las convulsiones se redujeron drásticamente y el niño fue dado de alta. El siguiente caso fue el de una niña con una enfermedad o un grupo de enfermedades conocida como leucodistrofia. Como consecuencia de esta enfermedad, pues la niña prácticamente no dormía bien, no podía procesar de manera adecuada los alimentos, tenía muchos vómitos, tenía muchos dolores, tenía muchas náuseas, y al igual que el niño del caso anterior, estaba prácticamente sedada durante todo el tiempo y se la pasaba durmiendo, pero prácticamente bajo los efectos de estos fármacos. Cuando yo comencé a hablar con la abuela de la niña, pues ella se interesó de algún modo u otro porque entendía que el cannabis podía ser una alternativa entre tantos fármacos que se le habían suministrado a la niña y que no lograban efecto, y pues ella entendía que el cannabis podía ser una opción o tal vez una última opción a la cual recurrir para tratar de encontrar mejoría o alivio para la salud de esta niña. Lo que pasó fue que apenas unos días después de comenzar a utilizar el cannabis medicinal por recomendación y porque ya se instruyeron en cómo utilizarlo de forma adecuada, pues fue que la niña cambió drásticamente también su condición de salud, porque la niña comenzó a dormir bien, podía procesar los alimentos, es más, ya estuvo mucho más tiempo consciente, ya no estaba sedada por los fármacos, se habían reducido los dolores, se había reducido el malestar que ella tenía, había mejorado su estado de ánimo, y esto fue un cambio completamente rápido.
Posteriormente también lamentablemente perdí el contacto de la abuelita de la niña y de la mamá de la niña, pero hubo una mejoría bastante importante y lo último que supe de ellos, en aquel entonces yo apenas tenía 19 años si mal no recuerdo, pues fue que la niña viajó a la capital del Perú precisamente a buscar atención médica de mejor calidad y también buscar una alternativa de cómo continuar el tratamiento con cannabis para la niña. Otro de los casos importantes también que más recuerdo fue en una persona adulta, más específicamente se trata de la madre de una amiga mía de la universidad. La mamá de esta amiga mía había sido diagnosticado en aquel tiempo con una enfermedad conocida como fibromialgia. La característica principal de esta enfermedad es que produce dolores prácticamente en todo el cuerpo y aparentemente se da por una alteración nerviosa. Lo que pasaba con la señora era que tenía muchos dolores en las articulaciones, en los músculos, prácticamente en todas las partes del cuerpo y según el diagnóstico que le había dado el doctor, pues ella tenía que resignarse a pasar el resto de su vida prácticamente en cama porque aparentemente esta enfermedad no tiene cura ni tratamiento efectivo y lo único que se le iba a dar eran fármacos para tratar de algún modo de sobrellevar la carga de la enfermedad. Cuando yo ya llevaba algún tiempo investigando este tema del cannabis y ya había tenido la experiencia con estos niños, pues la amiga mía de la universidad recurre a mí porque sabía que yo manejaba esta información y me preguntó si el cannabis podía ser de utilidad para su madre. Yo ya con la experiencia que tenía con estos niños, también habiendo visto sus casos y ya también llevando años investigando este tema, pues le recomendé que efectivamente el cannabis podía ser de utilidad para tratar esta enfermedad porque había evidencia científica y había muchos más testimonios que respaldaban el uso del cannabis precisamente para aliviar los dolores causados por esta enfermedad llamada fibromialgia. El cambio también fue bastante importante, ¿por qué? Porque la señora tomaba fármacos pero prácticamente no ofrecían ningún alivio para esta enfermedad. Cuando la señora, después de que la asesoré de algún modo para que pueda utilizar el cannabis, consiguió el cannabis medicinal en forma de aceite y comenzó a tomarlo. Cuando comenzó a utilizar el cannabis, rápidamente comenzó a notar mejorías como por ejemplo la reducción del dolor, ya que el dolor la afectaba prácticamente durante todo el día y también al dormir, y lo que se logró con el uso del cannabis fue precisamente reducir los dolores que causaba esta enfermedad. Otra de las cosas que también causaba esta enfermedad en la señora era la dificultad para dormir precisamente debido al dolor o la caída del estado de ánimo típico de cualquier enfermedad que no solo ataca físicamente al cuerpo, sino que también produce un desgaste emocional en las personas. El sueño de esta señora también se vio afectado por la enfermedad y cuando comenzó a utilizar el cannabis medicinal, pues el sueño se volvió mucho más cómodo y podía conciliar de mejor manera el sueño y en consecuencia levantarse mejor al otro día para poder hacer sus actividades. Entonces lo que pasó con esta señora fue que el cannabis ofreció tal mejoría que ella evidentemente se dio cuenta que era falso, que tenía que pasar el resto de su vida en cama afectada por la enfermedad y encontró precisamente en el uso del cannabis una alternativa para poder tratar su enfermedad sin verse terriblemente afectada como se le había dicho y obviamente encontrando mucho mejor resultado en el uso del cannabis que utilizando los fármacos que se le habían recomendado. Otro de los casos que he conocido personalmente del uso medicinal del cannabis con muy buenos resultados es el uso del cannabis de forma tópica para tratar todo tipo de dolores. Por ejemplo, la madre de otra amiga mía tenía problemas fuertes con el dolor de las articulaciones, tanto en las manos, en los codos, en las rodillas, como en diferentes partes del cuerpo. Ella comenzó por asesoría mía también a utilizar el cannabis, obviamente yo le brindaba la información, ella podía conseguir el producto y cuando conseguía utilizar el cannabis medicinal, pues lo que logró de inmediato fue que los dolores se redujeran prácticamente por completo. Por sorprendente que parezca, estas personas a las que yo he conocido que han utilizado el cannabis para tratar este tipo de dolores, pues han encontrado mejoría bastante rápida y han reducido el uso de los fármacos para el tratamiento del dolor. En muchas ocasiones me comentaban que bastaba con frotar unas gotas de aceite medicinal de cannabis sobre las zonas afectadas del dolor para notar una rápida mejoría. Este fue el caso de la madre de una amiga que la utilizaba para sus dolores articulares, pero también es el caso del papá de otro amigo mío que padecía dolores fuertes en la espalda y en la zona lumbar. Debido a motivos del trabajo, el señor utilizaba o era operario de una máquina y esta máquina le causaba dolores fuertes porque pasaba largos periodos de tiempo sentado durante su trabajo. El dolor era tanto que le generaba obviamente mucha dificultad al momento de trabajar y de realizar sus labores, pero nuevamente como mis amigos tenían conocimiento de que yo estaba introducido en este tema, de que sabía sobre el cannabis, que lo investigaba con bastante seriedad, pues también le recomendé el uso del cannabis con la información que yo manejaba y después de un tiempo que
que pudo utilizar ya el cannabis medicinal en forma de aceite, pues bastaba nuevamente con frotar solo unas gotas en la zona de dolor diariamente para poder aliviar los dolores que le causaba la enfermedad, o en este caso la carga y la continuidad o la repetición del trabajo por el hecho de pasar mucho tiempo o muchas horas sentado en una máquina trabajando. Otro de los casos que he conocido directamente también es el uso del cannabis medicinal para el tratamiento de la ansiedad, los dolores y la tensión muscular causada precisamente por factores como el estrés o la ansiedad. En muchos casos de ansiedad, de estrés, de entumecimiento muscular o de adormecimiento, el cannabis se ha mostrado en los casos que he conocido como una opción altamente eficaz cuando se utiliza de forma tópica, ya que el uso del cannabis de forma tópica para frotar y para realizar masajes ofrece una relajación tal en el cuerpo que las personas manifiestan sentirse completamente bien o completamente relajadas después de utilizar el cannabis para el tratamiento de este tipo de problemas. Y otro de los casos que más me impactó por lo bueno que pudo ser el cannabis fue en el caso de un niño que conocí que padecía cáncer. Este niño tenía aproximadamente 9 o 10 años cuando lo conocí, también cuando me desempeñaba como voluntario. Le había sido diagnosticado el cáncer, se encontraba en etapa 4 de metástasis y cada fin de semana que lo visitábamos, porque él estaba internado en el hospital, cada fin de semana que lo visitábamos le encontrábamos que tenía, digamos, diversas protuberancias en el cuerpo, y esto era porque el cáncer en etapa de metástasis estaba migrando por todo su cuerpo y cada fin de semana que lo visitábamos pues se le habían generado nuevos tumores en el cuerpo, y era por esto que notábamos las protuberancias en diversas partes de su cuerpo cada vez que lo visitábamos. En una ocasión yo conversé con los padres del niño, le brindé toda la información que estaba a mi alcance sobre el uso medicinal del cannabis. Pudimos con una amiga conseguirle el aceite medicinal del cannabis desde una asociación médica allá en Lima, en la capital, y el niño comenzó a utilizar el cannabis. Antes de utilizar el cannabis, el niño prácticamente no podía dormir, no podía alimentarse de forma adecuada, tenía náuseas constantes, tenía vómitos, tenía dolores bastante fuertes y los fármacos lo tenían prácticamente sedado. El niño estaba tendido en cama, no conversaba con sus padres, no comía por sus propios medios, vomitaba, devolvía los alimentos y padecía los estragos de la enfermedad de una forma bastante fuerte y de una forma bastante penosa. Cuando el niño comenzó a utilizar el aceite de cannabis, pues el cambio fue realmente drástico. Al cabo de aproximadamente una semana, el niño comenzó a comer por sus propios medios, ya no estaba solo tendido en la cama y no estaba sedado, sino que su estado de ánimo había mejorado, podía dormir mucho mejor, se sentaba y conversaba con sus padres y con nosotros los voluntarios que los visitábamos, y de forma continua su salud fue mejorando. Obviamente esto no le iba a curar el cáncer, porque el cáncer ya se encontraba en una etapa bastante avanzada, como les decía, en la cual los tumores se multiplicaban de forma bastante rápida por el cuerpo, pero con el uso del cannabis ya no padecía tanto el sufrimiento o los estragos de la enfermedad tendido en una cama y sedado, sino que, como les repito, tenía menos dolores, los dolores se habían reducido drásticamente con el uso del cannabis, el niño podía dormir mejor, su estado de ánimo había mejorado, podía digerir por sí solo los alimentos, se habían reducido las náuseas y los vómitos que le producían los medicamentos y su salud mejoró considerablemente. Debo mencionar aquí que al niño, cuando lo conocimos y cuando conversamos con sus padres, pues ellos nos dijeron que los doctores le habían pronosticado al menos 2 meses de vida porque la enfermedad se encontraba en una etapa bastante avanzada. Sin embargo, después de comenzar a utilizar el cannabis, al cabo de aproximadamente 3 semanas el niño fue dado de alta porque había una gran mejoría en su salud, y contrario al diagnóstico que se le había dado de aproximadamente solo 2 meses de vida desde el momento en que se le diagnosticó la condición, pues el niño estuvo fuera del hospital dado de alta utilizando obviamente sus medicamentos y complementándolo con el uso de aceite medicinal de cannabis por un periodo aproximadamente de 6 meses, contrario, como les digo, a lo que se les había indicado a los padres de que solo podría resistir 2 meses de vida. Esta fue una tragedia bastante fuerte cuando el niño falleció, pero los padres entendieron que hasta cierto punto el cannabis le había quitado el sufrimiento en la última etapa de su vida y que la pudo pasar de mejor manera a comparación de si no hubiese conocido y nunca hubiese utilizado el cannabis. Estos son solo algunos casos que les he mencionado, porque obviamente conozco mucho más y sigo conociendo muchos más casos en los que el cannabis es de utilidad, pero esto basta, o considero yo que basta, como testimonio y como prueba de que efectivamente el cannabis encaja dentro de lo que es un medicamento y dentro de lo que es una sustancia
sustancia medicinal. Y si la gente se pregunta o cuestiona si el cannabis realmente es una sustancia medicinal o un medicamento, pues esto demuestra que efectivamente lo es. Y no solo lo demuestran los casos reales que ustedes pueden conocer, que yo les he contado, que se ven por la televisión, que se ven por los periódicos, que se escuchan en la radio, sino que esto también está respaldado actualmente por la evidencia científica. Y hay muchas personas que me han preguntado, pero Aldo, ¿cómo es que tú, sin ser médico, hablas del cannabis medicinal? ¿Por qué recomiendas el uso del cannabis medicinal? Pues déjenme decirles que en la mayoría de los casos que yo he conocido y precisamente de los cuales les he hablado, pues en todos estos casos los médicos tratantes no tenían ni la más mínima idea de que el cannabis tenía propiedades medicinales y no tenían la más mínima idea de cómo podía funcionar y de por qué el cannabis podía funcionar en el tratamiento de estas enfermedades, devolviéndoles la salud u ofreciéndoles una gran mejora en la calidad de vida y en las condiciones de salud de estas personas. Y por otra parte, la investigación independiente que he realizado no solo me ha permitido conversar con estas personas y ayudarlas e informarles sobre lo bueno que puede ser el cannabis para el tratamiento de diversas enfermedades, sino que además me ha permitido colaborar directamente con otros médicos y brindarles información de utilidad para que también se instruyan en el uso del cannabis. Y cualquier persona que analice objetivamente la información que existe sobre la utilidad medicinal del cannabis, pues podrá precisamente concluir que el cannabis sí es una sustancia medicinal, una medicina o un medicamento. Y no solo es un medicamento, sino que es uno de los más seguros y es uno de los más efectivos en el tratamiento de diversas enfermedades. Así que yo desde aquí, desde mi humilde posición, continuaré contribuyendo y difundiendo información sobre las propiedades, los beneficios y las utilidades que puede ofrecer esta planta, no solo en el ámbito medicinal, sino también en el uso textil, en el uso industrial e incluso en el uso recreativo. Así que gente, esto ha sido lo que les he contado por el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal y compartir este video para que llegue a más personas y nos estamos viendo en la próxima ocasión.